Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos abriendo nueva temporada, tercera temporada. Sean bienvenidos. Soy su amigo Misael Estrada de Shama. Y pues el día de hoy tenemos a unos grandiosos invitados aquí en esta transmisión. La verdad que esperemos en Dios y todo salga bien. Y pues voy a ir presentando a cada uno de eh, pues, los que están aquí, ¿no? Como primero en estar aquí está mi buen amigo y pastor Manuel González. Hola Hola amigo. amigo, gracias. Amigos todos, gracias por conectarse y gracias Misa por invitarnos. También tenemos la participación de nuestra amiga Jackie Díaz. Hola amiga, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto poder estar aquí todos juntos en este día tan importante. La verdad es que estamos muy, muy felices y gracias por la invitación también a ti. Y pues también tenemos la participación de nuestra amiga y queridísima Estefania Martel, quien va a ser nuestra psicóloga del día de hoy, que también nos va a compartir bastantes cosas muy importantes, muy interesantes. Ya y es una chica graduada con una licenciatura. Es la primera ocasión que tiene la bendición de acompañarnos, pero bienvenida amiga. Hola, un saludo amiga. Bendiciones. Muchísimas gracias, Misa, y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. La verdad es un honor el poder estar aquí. Y bueno, bienvenidos a todos. Y bueno amigos, antes de que comencemos todo este rollo y pues podamos empezar a desarrollar el tema, quiero recordarles que el día de hoy es un día importante. Hoy es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Y pues escogimos este día, escogimos a estas personas. Bueno, Dios puso a estas personas en mi corazón para que pudiéramos hablar acerca del tema y esperemos que pues sea de bendición para cada uno de ustedes, puedan estar compartiendo este mensaje porque en verdad que viene con muchas cosas muy interesantes, muy importantes que desconocemos, ¿no? Creo que a veces como que escuchamos el suicidio, pero el término lo tenemos muy corto, tenemos términos muy cortos, muy poca información, qué tipo de suicidios hay, en qué secciones o qué categorías tiene el suicidio, no sé, todo esto nos van a ir comentando cada uno de nuestros amigos, cada uno en su especialidad, y pues me gustaría que cada uno de los que son aquí invitados, pues pudieran dar no sé, una breve presentación de ustedes. Creo que es mejor a veces presentarse uno mismo que, pues, a veces creo que me ahorré un poquito de palabras, pero me gustaría que cada uno de ustedes, pues, pudiera presentarse personalmente, ¿no? Y, pues vamos a comenzar con nuestra amiga Fanny, quien es la que nos está acompañando en la primera. Ok, bueno, pues mi nombre es Stephanie Martel Calderón. Yo estudié la licenciatura en psicología. Actualmente también estoy estudiando otra licenciatura. Bueno, en la iglesia yo colaboro con niños, también estoy formando parte del grupo de la alabanza y bueno, pues aquí estoy para servirles amigos y bueno, es todo un honor el poder estar aquí. Creo que, bueno, Dios nos da el conocimiento y nos permite estudiar en esas áreas para finalmente poder estar, pues, el día de hoy trayendo, ¿no? Todo esto y poder vivir a Dios aún en medio de, pues, de todo lo que Él nos enseña y todo lo que Él nos muestra. Gracias, amiga, gracias. Qué bendición tenerte el día de aquí. Dios utiliza a las personas correctas. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente persona. Jackie, el micrófono es todo tuyo. Pues muchas gracias. Como algunos me conocerán, algunos otros no. Yo soy Jacqueline Díaz, Jackie Díaz. Bueno, yo estudié la licenciatura en nutrición.
y actualmente me encuentro haciendo mi servicio social en el Instituto Nacional de Cardiología. En la parte, en la iglesia, pues me dedico a estar en banda propiedad, claro que sí. Y aparte de todo, pues mi liderazgo yo lo desempeño con Transformados, que son los chicos de Centro de Fe, Esperanza y Amor Zaragoza. Y también me encuentro cursando ISOM, que es la Escuela Internacional de Ministerio. Entonces, pues aquí andamos también para servirles en cualquier cosa, cualquier situación. Estamos muy felices de poder estar aquí hoy y yo sé que el día de hoy Dios quiere hablar algo muy grande a tu vida, entonces pues estate bien atento. Gracias, amiga Jackie. Y pues también el más integrante, el más chévere, nada, es cierto, todos son chéveres. Nuestro amigo Manuel González, también. Amigo, el micrófono es tuyo. Gracias, Misa. Pues hola a todos, mi nombre está aquí abajo, me llamo Manuel González y tengo el privilegio de poder trabajar con jóvenes en Centro de Esperanza y Amor en Zaragoza y pues es una bendición estar con ustedes. Yo creo que es un tema que a todos nos compete, en primera porque somos jóvenes y tenemos amigos que son jóvenes y conocemos a alguien que es joven y creo que nadie es exento, perdón, de tener algún pensamiento respecto a este tema. Entonces, es súper importante. En la parte profesional, soy comunicólogo, estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero pues estamos para servir en lo que podamos con todo gusto. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos, la verdad que qué bendición tenerlos como invitados, tenerlos como amigos y como hermanos en Cristo. Creo que es lo más bonito, lo más chévere y espero que todos se sientan a gusto, cómodos con todos los términos que vayamos a estar utilizando, todas las definiciones que vayan a estar utilizando nuestros amigos. Le hacemos otra vez la cordial invitación a que puedan compartir la transmisión a todos sus amigos en Facebook, en YouTube. Bueno, también estamos en YouTube, por ahí si también nos quieren buscar en YouTube, nos pueden encontrar como Shama Podcast, y si no, pues también estamos en Facebook como Shama. Shama nada más así, sin podcast. Entonces, pues les damos la cordial invitación a que puedan hacer compartiendo el video, bueno, la transmisión, y de igual manera, pues al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues igual, si quieren hacer alguna pregunta, no sé, a lo mejor dirigida a alguien, pues lo pueden hacer, o algún tema, y alguno de nuestros exponentes va a estar respondiendo esa pregunta, pero ya al final, ya que hayamos pues abarcado todo lo que teníamos planeado el día de hoy. Así que, pues, no sé, amigos, si quieren agregar algo más, o si no, ya comenzamos. ¿Comenzamos? Adelante, amigo, si quieres, vamos de lleno a lo que nos compete. Sí. Claro, vale. Pues lo que quisiera comenzar a abarcar acerca de todo esto, de ese tema, pues que quisiera que Fanny nos diera un término, pues, específico, ¿no? Acerca de lo que es el suicidio. Bueno, a lo que entendí en la pregunta, el suicidio como tal no está clasificado como un trastorno. Claro que muchísimas de las veces podemos encontrar que detrás del suicidio existen personas con conductas a lo mejor, o pueden llegar a tener rasgos o trastornos. Tal vez una persona con un trastorno puede ser más propensa al suicidio que quizá una persona normal, pero en sí, el suicidio como tal no es un trastorno, pero sí puede llegar a surgir de uno, pero así como puede llegar a surgir de una persona con un trastorno, también puede llegar a surgir de una persona normal, porque, bueno, el suicidio no tiene, como por así decirlo, no es racista. No sé si haya algo más. Ok. Muchas gracias, amiga.
perdón. Sí, yo quisiera saber si en general este tipo de cosas es por clase social, si es por problemas, pues, ya sea personales, acerca de la pandemia. Creo que en este tiempo de pandemia, creo que el número de suicidios creció, ¿no? Yo me imagino que, de hecho, la ONU registra, ¿no? Veamos que en el 2016, pues, y pues, una de cada 100 personas, o poco, se suicida, ¿no? Pero quisiera saber si tiene que ver algo con los grupos sociales y el tipo de personas o existe algo general entre entre todas las personas. Creo que mencionaste algo de la pandemia, ¿sí? Bueno, Sí, en sí sabemos que antes de la pandemia se tenía registrado también que cada 40 segundos muere una persona por suicidio. Sabemos que también el suicidio es una enfermedad que es ascendente, que va creciendo con el paso del tiempo. De hecho, muchos expertos o especialistas en la salud han mencionado han mencionado sobre que esto debería de ir como que decreciendo, tendría que ir disminuyendo, pero por el contrario, ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y esto ha sido algo que pues sí ha venido alarmando bastante, pero ahorita con lo que se tiene de la pandemia, pues peor tantito, porque ha sido aún más feo y más caótico toda esta situación, honestamente. A principios de la pandemia, en el 2020, se puede registrar que 400 millones de personas han sido desempleadas por la pandemia. Y bueno, ¿por qué todo desempleo? Porque también es bien en la situación ¿por qué? Porque muchas personas tienden a suicidarse por la situación del estrés, por la situación de la depresión, puede ser también por ansiedad, puede ser por algún otro, a lo mejor puede venir acompañado de un trastorno, pero específicamente viene siendo por una situación de desesperanza. La persona a lo mejor está en una situación caótica en la que no encuentra trabajo, en la que a lo mejor no encuentra como que esperanzas tal vez, o no puede encontrar como que una solución a su situación actual. Entonces, para él o para la persona puede ser que la visión o la salida más viable para esa persona sea el suicidio. Y por eso podemos concluir que, bueno, han habido más personas con deserción en el trabajo y también asimismo han habido muchísimos problemas, por ejemplo, el estrés, no nada más a lo mejor en las personas que no encuentran trabajo, sino también el estrés en los niños también. También se puede encontrar por situaciones de violencia familiar, por ejemplo, no lo sé, niños que sufren abuso verbal en su casa, que pueden sufrir abuso emocional, incluso abuso sexual, y por eso también llegan a tomar como la decisión de cortar con su vida. Tocando este punto que nos dices acerca de del estrés, de los niños, todo esto, me gustaría que Jackie nos pudiera compartir acerca de, pues creo que hay otra razón, ¿no? Creo que por enfermedades, ¿no? Creo que hoy en día encontramos personas que tienen cáncer, VIH, SIDA, y pues creo que por el costo, por estas, las personas deciden suicidarse, y creo que nuestra amiga Jackie tenía algo preparado, así que pues el micrófono es todo amigo, tuyo, amiga.
Muchas gracias. La verdad es que sí, es muy cierto en este ámbito en cuanto a la salud. Existe una gran prevalencia en cuanto a esta cuestión del suicidio y eso es muy cierto. Debido a las enfermedades que una persona puede padecer, pues claramente está que hay como que más impulso por querer acabar con la vida, ¿no? Realmente hay muchos problemas que afectan, tanto económicos. Me atrevo a decir que la mayoría de las personas, o si no es que todas las personas que deciden acabar con su vida, es porque no están conformes con quiénes son o cómo son realmente, ¿no? No están conformes también con su manera de verse, con su apariencia, ¿no? Y es que realmente, seamos sinceros, a todos nosotros nos importa ese ámbito, ¿no? Todos nosotros tenemos esa parte de vanidad y de decir, yo me quiero ver de tal manera, ¿no? Y el hecho de que una enfermedad llegue y de cierta manera te afecte en cuanto a tu manera, los demás te perciben en la manera en la que los demás te ven a ti, obviamente que sí va a ser un factor muy, muy importante para que esta persona tome esta decisión, ¿no? De quitarse la vida. Realmente en México, como comentábamos, ¿no? En México durante este año de la pandemia, pues sí se incrementó mucho lo que fueron los casos de suicidio. En el 2020 aquí en México se registraron 3,332 suicidios precisamente. Y yo, sinceramente, atrevo a decir y afirmar que cada uno de estos casos de suicidio, pues tienen que ver con que la persona no se acepta a sí mismo, ¿no? Entonces empezamos a ver que también, como decía Fanny, hay diferentes trastornos que vienen detrás de esta decisión o de estos pensamientos de suicidio, precisamente, y muchos de ellos también se asocian con con la manera en la que ellos se perciben en cuanto a su imagen física, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay trastornos que se llaman trastornos de alimentaria, que justamente son los que afectan incluso a esta decisión, los que orillan a esta decisión, ¿no? Que empezamos a vernos en el espejo y decimos, es que me veo muy flaco, es que me veo muy bonito, es que me veo muy chaparrito, es que no me gusta que esto y que aquello de mí, ¿no? Y entonces empezamos a ver todo esto. Yo en lo personal, durante este tiempo ha sido muy impactante la cuestión en que de repente yo me encontraba en las redes sociales y me encontraba con algunas personas que incluso compartían su travesía a través de la recuperación de uno de estos trastornos, precisamente acerca de su imagen personal, y que incluso ellas compartían que estaban siendo atendidas en una institución, en un hospital, precisamente, que estaban internadas ahí, y que tuvieron que llegar a este punto precisamente. ¿Por qué? Porque ellas, la percepción que tenían de sí mismas, pues ya no era algo bueno y estaban acabando con su vida, ¿no? Tal vez poco a poco, tal vez no fue como de un momento a otro, pero fue un proceso en el que ellas estaban determinadas a terminar con su vida porque no estaban de acuerdo con quienes eran, ¿no? Entonces realmente sí es algo muy determinante todo esto, realmente sí afecta muchísimo a las personas. Pensamientos También suicidas quisiera y agregar suicidio. algo, ¿pudiera? Perdón. Sí, no te preocupes, Misa. Sí, amiga, Bueno, adelante. hablaba sobre algunos trastornos, Jackie, y también quisiera hablar sobre que también es una situación en la que uno puede verse envuelto tal vez en varias circunstancias, ¿sí? Para llegar al suicidio, pero también detrás de todo esto también pueden haber como más situaciones. Y bueno, uno de los trastornos que también pudieran estar detrás de esto, pues como tal, como ya les mencionaba desde un principio, no es que se deba como tal, como de, las personas con esquizofrenia son las que tienen mayor tendencia, no sé, o son las que se suicidan, ¿no? O las personas con depresión son las que se suicidan, o a lo mejor las personas con ansiedad, no. En realidad, yo les mencionaba, sí puede ser un punto que sea como muy importante. Sí pueden partir de ahí las personas que llegan a suicidarse, pero en realidad podría tocarle a cualquier persona, porque más bien está basada en cuanto a las circunstancias. Tendrían que abarcarse tanto el contexto, por ejemplo,
como el contexto, ¿no? Preguntarse si la persona a lo mejor ha tenido como alguna ruptura, a lo mejor de su matrimonio recientemente, o pudiera ser una persona que a lo mejor ha perdido un familiar. También las personas que han pasado por esta situación sufren un choque emocional muy fuerte y afecta demasiado en sus emociones, afecta al grado de que no quieren, a lo mejor se la pasan durmiendo, o a lo mejor se la pasan sin dormir, no quieren comer, o a lo mejor comen mucho. Entonces puede verse reflejado tal vez en varios ámbitos, pero bueno, en realidad quisiera aclarar como el punto, ¿no? De que no es que las personas que a lo mejor tienen depresión, porque a veces se tiene se tiene pensado que específicamente las personas con depresión son las que tienden a cometer el suicidio, pero en realidad no es así. No necesariamente tiene que ser una persona, pudiera venir de cualquier otra persona, a lo mejor una persona que uno pudiera ver bien normal, pero en realidad pudiera partir también de ahí. Sí, realmente el suicidio entra por todas partes, ¿no? Creo que principalmente en nuestras emociones, creo que en la situación que estemos viviendo, creo que fue la principal razón que el incremento de suicidios en México o alrededor de todo el mundo a través de esta pandemia, pues fue eso, ¿no? Que perdimos seres queridos, que nos quedamos solos. Hay personas que se quedaron en su totalidad, toda su familia, pues a lo mejor tuvieron que, bueno, fallecieron lamentablemente, pero recurren a ese tipo de salidas, ¿no? Pero creo que también entra en mí una duda, ¿no? El suicidio también entra por parte, no sé, tal vez de las redes sociales, o tal vez por las series de televisión. No sé si me podrías responder esa pregunta, amigo Manu. Claro, amigo, definitivamente estamos inmersos somos parte de una generación que está influenciada directamente por las redes sociales. Hay gente que le cree más a lo que ve en internet, a un tutorial de YouTube, que cualquier otra cosa. Y esto me lleva a pensar que incluso muchas búsquedas de Google han sido, quiero compartirles cuatro búsquedas más comunes de Google, y que ahorita creo que tiene mucho que ver con la parte que mencionas, la parte digital en las series y en las redes sociales. Las cuatro preguntas o las cuatro búsquedas más comunes respecto al suicidio en Google tiene que ver, primero, quiero suicidarme. La segunda expresión es, quiero suicidarme sin dolor. La tercera más común es, quiero suicidarme, formas, ¿cómo lo hago? La cuarta, quiero suicidarme, pero me da miedo. Eso nos deja ver que estamos acostumbrados a cualquier conflicto que tenemos, ir a Google y explicarlo y expresarlo. Hay tareas que nos dejan y tal cual como nos las dejan nosotros las escribimos. Hay cosas que deseamos saber, hay canciones, incluso hay canciones que deseamos saber cómo se llaman y ponemos cómo se llama la canción que va tururú, 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 y Google te da la respuesta. Entonces estamos acostumbrados a obtener respuestas a través del internet. Definitivamente el contenido que encontraremos en internet va a ser demasiado influyente para nosotros, en primer lugar porque cuando tú escribes en Google la palabra suicidio te va a arrojar más de 20 millones de resultados. De esos 20 millones, el 10% es contenido que incita a hacerlo. No sé ustedes, pero creo que esta es una cifra demasiado alta. Google, si tú, hay muchas personas que han buscado tutoriales de cómo hacerlo, de cómo lastimarse, personas que lo hacen a través de streaming, que tratan de publicar en vivo la acción del suicidio. Sin embargo, en YouTube es el 58% del contenido que está referente al suicidio. O sea, es demasiado, es mucho más alto todavía. Y quiero poner un ejemplo en la cuestión de la influencia de las redes sociales y también de las series de televisión. No sé si ustedes han visto, pero yo he hablado mucho de esta serie porque comencé a verla, que se llama Por 13 razones, y habla de un personaje a grabar a un cassette a cada una de las personas en su de la historia se suicidara. Desde el principio sabemos que Hannah de la vida porque
ella misma se la quita, pero cada uno de los episodios va avanzando en la versión de uno de los personajes. Bueno, esta serie influyó tanto que después de que se estrenó esta serie, a una semana, la tasa de suicidio de personas entre 10 y 17 años creció al menos 1/3. A una semana de que se estrenó la serie. A mí se me hace impresionante la forma en la que influyó. Pero es una cuestión de percepción, porque por otro lado hay personas que vieron la serie y se identificaron con esa persona y dijeron, yo necesito ayuda, yo me siento identificado. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Bueno, el contenido en Internet va a ser siempre expuesto para nosotros de manera explícita. Ya no tienes que ir a la Deep Web para encontrar cosas demasiado fuertes. Ahora ya lo encuentras a un clic de mouse, vas a encontrar un tutorial de cómo quitarte la vida si tú lo buscas. Definitivamente eso está al alcance del mouse. Pero no es que consideremos que el contenido es objetivamente bueno o malo. Yo creo que depende de la manera en la que nosotros lo recibimos. Tú no puedes evitar todo el contenido de Internet. Lo vamos a enfrentar tarde o temprano, pero lo importante es que tú como usuario, como consumidor de series, de redes sociales, puedas filtrar el contenido. Ahorita hablamos de una vulnerabilidad, hablamos de una autopercepción, pero recuerda que tú eres lo que comes y tú eres lo que consumes. Y más adelante vamos a hablar de la parte bíblica, pero creo que esto es importante porque en la Biblia habla de personas que perdieron la vida, pero no fue de la nada. Dice que hubo personas que eran atormentadas y esto los llevó al suicidio. Es decir, esto no es de la nada. Tiene que ver con tu temperamento, tiene que ver con tu forma de ser, con tu carácter, pero esto, tanto vamos a verlo desde el aspecto físico, psicológico, como en el aspecto bíblico, no es de la nada. Viendo y respondiendo tu pregunta, Misa, eres lo que consumes, eres lo que comes. Entonces, tengamos mucho cuidado para empezar por ahí, porque eso nos va a llevar a pensar. Si tú ves esa serie de la cual te acabo de hablar, tú vas a tener una reflexión y te vas a ubicar, ok, ¿estoy identificándome con el personaje o me estoy identificando con el personaje que le ayuda o estoy identificando con el personaje que influyó a que esa persona lo hiciera? Entonces, yo creo que es cuestión de reevaluar el contenido que nosotros tenemos en redes sociales. Psicológicamente o, bueno, mentalmente, ¿cómo podemos, Fanny, diferenciar a una persona que ya tuvo pensamientos suicidas? ¿A una persona que ya tuvo pensamientos suicidas? Sí, bueno, Jackie nos mencionaba que pues publican cosas, Mano nos comenta que las series nos tratan de visualizar, ¿no? Como el suicidio como algo natural, algo normal, ¿no? Pero yo quisiera saber, para todos los que nos están viendo, ¿cómo podemos identificar a una persona que ya tuvo o tiene pensamientos suicidas y prevenir, ¿no?, el acto del suicidio? Porque creo que hay una diferencia entre el suicidio y pensamientos suicidas. Sí, bueno, creo que ya quedó mejor planteado. Bueno, pues una de las cosas es su estado de ánimo de la persona. Generalmente puede llegar a tener pueden llegar a ser como algunos rasgos depresivos. Dentro de la depresión entran como una depresión leve, puede llegar a entrar también como una distimia también, o ya una depresión más grave. Puede ser como algo ya más... Puede llegar a tener como rasgos de eso, pero como tal, bueno, ya les decía, no es depresión, simplemente es como cambios del estado de ánimo. También puede ser que la persona no nada más está triste, sino que también llega a tener arranques, ¿no?, de enojo, de furia, de molestia y de mucho, digamos, estrés, por así decirlo. También otro de los rasgos que podemos ubicar también es el que se aísla de sus amigos o se aísla de las personas cercanas. Es una persona que se vuelve a lo mejor retraída, ¿no? A lo mejor los pensamientos lo abruman tanto que tal vez, no lo sé, creo que todos en algún momento hemos llegado a pensar
como, ay, seguro está diciendo eso de mí, ¿no? O seguramente así. Entonces, este tipo de personas llegan a tener como que también ese tipo de pensamientos todavía más abrumantes hacia su persona. Entonces, eso es lo que hace que también se alejen, porque piensan que también de esta manera es un castigo, por así decirlo. Es un castigo para las demás personas. Y que de esta manera a lo mejor también puede ser como un castigo para ellos, o a veces también puede ser como que un retraimiento de ellos. También, como tal, puedes encontrar que las personas que quieren ya llegar como que a cometer el acto del suicidio, puedes darte cuenta porque lo verbalizan, lo dicen tal cual lo dicen, o sea, no se andan a lo mejor con rodeos. Lo que pasa es que nosotros a veces, digamos que el tema de la muerte, el tema del suicidio todavía sigue siendo un tabú. Entonces, nosotros como que, ay, es un chiste, ¿no? No puede ser cierto, ¿no? Lo que está diciendo. No puede ser verdad que se quiera matar. Entonces, ahí más bien la cuestión no sería de la persona, sino más bien sería también de nosotros, que sepamos identificar cuando la persona ya está haciendo como tal una referencia exacta de que se quiere matar o una referencia exacta de que se va a suicidar, porque a lo mejor lo dijo como chiste, a lo mejor lo dijo, pero vamos, ¿quién juega con eso, verdad? Bueno, que en la actualidad podemos ver ya de todo, ¿verdad? Que pueden llegar a jugar como con cualquier cosa, pero yo creo que uno también tiene que comenzar como a discernir también, bueno, a separar esas situaciones y es necesario que también podamos identificar cuando la persona ya está como tal haciendo una referencia sobre que se va a suicidar o sobre qué pasaría si yo no estuviera o, ay, si yo me muero te voy a dejar mis cosas, ¿no? Ay, le voy a dejar mi perrito a no sé, a tal persona, ¿no? Y a lo mejor, bueno, esto a veces son conductas que sí llegan a pasar. Otra situación es que también llegan a dar como amenazas pues sí, de suicidio. O sea, es similar a la otra, pero básicamente es que la persona ya como tal ya empieza como a atentar en contra de ella, ya empieza más como a subirle de nivel como a esta situación y nos podemos dar cuenta, ¿no? Porque la persona ya no es normal que tenga como que ese tipo de comportamiento, ya no es normal que la persona esté así. Y bueno, quisiera como que agregar también a esto que hay personas que dicen que el suicidio es como para cobardes o otros que dicen el suicidio es para valientes, pero en realidad el suicidio no es ni de cobardes ni de valientes, más bien es una situación en la que la persona está sufriendo y la persona está llevando toda esta situación y ese sufrimiento es el que a veces puede llegar a cegar a la persona y es cuando finalmente pues ejecuta lo que ya tenía. Sí, amigo Manu, ¿puedes comentar algo más adicional a esto? Sí, claro. Me gustaría también añadir a esto que decía Fanny de forma muy concreta, que una forma también de identificarlo, si me permiten ponerme del lado de la parte de la tecnología o de la parte de las redes, casi todas las personas que han cometido, han logrado hacer el acto del suicidio, lo han consultado en primer lugar a hacerlo a través de internet. Y muchas veces la familia, después de que sucede, encuentran dentro del historial todas estas búsquedas de las que hablamos hace ratito, con páginas borradas, con tentativas, con alguna curiosidad. Y quiero retomar eso que mencionaba Fanny, porque hay dos escenarios. Hay quienes dicen, los que lo van a hacer dan pequeñas señales, y es ahí donde yo creo que sería necesario también hablar en qué es lo que vamos a hacer. Si alguien está lanzando pequeñas señales, si alguien está publicando, si alguien está de alguna manera haciendo bromas sobre eso, hay que poner atención. No podemos menospreciar ni subestimar ningún comentario. Y por otro lado,
caso para mí, para mi forma de pensar un poco más preocupantes, con gente que no lo expresa y que solamente tratan de ocultarlo y que no lo van a sacar porque lo están pensando verdaderamente para cumplir. Pero creo que en la forma de detectar, me quiero brincar un poquito nada más, si me permiten, a la forma de cómo podemos apoyar o cómo podemos ayudar. Hablando de las mismas estadísticas de lo que encontramos, de cómo ayudar a las personas, el 90% del contenido que vamos a ver para ayudar a las personas en foros, en chats, en blogs, hablando de suicidio, la gente va a hablar respecto a su experiencia personal. Y ahorita una amiga, Natalie, nos estaba comentando, nos estaba hablando y compartiendo en el comentario uno de sus experiencias personales. Nos estaba hablando que su experiencia no tuvo nada que ver las redes sociales, sino fue una parte más emocional. Y creo que la forma de ayudar a las personas que están enfrentando por estos pensamientos depende, fíjate, del 90% de la mayoría de los contenidos que vemos en internet es por personas que cuentan su experiencia personal. Si tú has enfrentado esta parte y has salido triunfador y has vencido estos pensamientos, tienes que hablarlo, porque la gente va a escuchar tu historia y la gente va a saber que sí hay forma de salir de esto con la ayuda de Dios. El 55% de otro tipo de chats o de otro tipo de foros es el contenido religioso, y ahí entramos nosotros con la parte bíblica. La gente está esperando ver de qué manera Dios les puede ayudar para salir de este problema. Y como un tip, yo creo que es más fácil para mí ayudar a un amigo diciéndole, oye, te invito a la iglesia, acércate a Dios, a decirle, oye, vamos con un psicólogo. Una persona se va a sentir menos ofendida si yo le invito a la iglesia y a que yo le invite a buscar un psiquiatra, un psicólogo. Entonces, esto también hace que las personas accedan a una ayuda espiritual, y esto es importante. Por otro lado, el 10% de las personas que hablan sobre esto tiene que ver con una persona que enfrentó esta situación de forma directa, en algún familiar o que algún amigo lo enfrentó. Y por otro lado, el 60% del contenido que vemos que ayuda a la gente somos, digamos, personas como nosotros, que a lo mejor estamos tratando de aportar un poquito más para evitar que esto suceda. Yo solamente quería mencionar eso porque me pareció muy importante retomar el comentario de Natalie, porque es importante saber que cuando tú has salido victorioso en este sentido, tienes que contarlo, porque la gente necesita escuchar tu historia. Y por otro lado, no en segundo término, sino yo creo, para mí lo más importante es llevar e invitar a la gente a buscar a Dios. Quería solamente añadir eso, amigos. Gracias, amigos. Sí, realmente salir victorioso es una parte muy difícil de toda esta situación, ¿no? Creo que es todo un reto, ¿no? Comentaba Manu, ¿no? A lo mejor algunos lo catalogan como que la última salida, ¿no? La parte cobarde acerca de nuestra humanidad, pero realmente salir es sorprendente. Pero creo que más allá de un especialista, ¿no? Manu decía, quería acercarse un poquito a la parte bíblica, más allá de alguna persona especializada. Creo que también es acercarnos a Dios. Creo que es nuestro camino número uno, ¿no? Ya posteriormente podamos ir recurriendo a personas, ¿no? Que sean especialistas acerca de esto. Yo tengo esta pregunta, Fanny, ¿qué diferencias podemos encontrar entre un psiquiatra y un psicólogo? Realmente creo que es diferente, ¿no? Creo que son especialistas muy diferentes, y quisiera que pudiéramos tocar ese punto. Sí, bueno, pues me gustaría agregar algo previo a esto que me mencionas. Y bueno, una de las cosas también que mencionaba Manuel es que precisamente es necesario también, ¿no? Correr a Dios, ¿verdad? Y a personas que te impulsen. Me encanta esto de que uno está estudiando, y es importante la profesión que, claro, uno está estudiando. Es muy importante. A lo mejor Dios necesita personas laborando en el área de la salud. Dios necesita personas laborando en el área aún de la salud mental.
pero qué importante también es como el conjunto también de todo esto, porque bueno, algo que me llamaba mucho la atención es que incluso como, bueno, a veces como psicólogos se puede llegar a pensar que no puede intervenir a lo mejor otra persona, ¿no? O bueno, a lo mejor como personas pudiéramos llegar a pensar, ¿no? Que el único que puede intervenir es el psicólogo o el psiquiatra, y esto también es algo erróneo, porque es bien importante la participación de cada una de las áreas, de las áreas sociales, del área familiar. En nuestro caso es bien importante el sentido de pertenencia también, ¿no? El sentirnos pertenecientes a Dios, pertenecientes a lo mejor a esta comunidad que llamamos iglesia. Y eso es bien, bien importante. Pero referente a lo que tú decías también de la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, bueno, el psicólogo puede dar, la diferencia es que el psicólogo no puede darte a lo mejor como tal, a lo mejor un diagnóstico en cuanto a si tienes que tomar a lo mejor ciertos medicamentos, si tienes que tomar ciertos medicamentos que vayan a interferir en a lo mejor algún trastorno. Eso ya es más específico con un psiquiatra. El psiquiatra es el que va a llevar a cabo esto, y el psiquiatra es el responsable de esta área, porque es un área más delicada, por así decirlo. O sea, es un área en el que tienes que estar recetando fármacos, y esa es como la diferencia. Bueno, hay entre otras diferencias, pero aquí específicamente sería como eso. En los fármacos, nosotros no podemos medicar no podemos medicar fármacos, no podemos a lo mejor dar la autorización de que la persona vaya y pida esto, porque tendría que ser como con más delicadeza, ¿no? Tendría que ser un psiquiatra, un especialista en esa área. Y bueno, cerrando como todo, bueno, cerrando esto y regresando un poquitito a lo anterior, creo que es bien importante que como equipo se trabaje, ¿no? Como equipo, ¿no? A lo mejor la familia también, ¿no? Las personas cercanas, como iglesia, que estemos también presentes, como a lo mejor como servidores en el área de las ciencias, de la salud, también estar presentes, y es un trabajo en conjunto. Gracias, amiga. Y tocando esos puntos, todo lo que, cómo podemos detectar, ¿no? Creo que igual hay una referencia al alimenticio, ¿no? Creo que hace un momento, bueno, hace rato, ya que nos comentaba acerca de personas, ¿no? Que tienen trastornos alimenticios, si no mal me equivoco, y si no, ya me adelanté. Pero quisiera que nos comentaras un poquito más acerca de esto y cuáles podríamos detectar como los síntomas de... Claro, como yo mencionaba, pues sí, llegábamos a la conclusión de que las personas que tienden a caer en esta parte de la depresión o de la no aceptación hacia sí mismos, pues tratan de cambiar algo en ellas, ¿no? En este caso, su aspecto físico, y la mayoría de las veces, y no es que todas, lo tratan de hacer a través de la pérdida de peso, o en este caso también como calmar las ansias o el estrés de una manera en la que consumen alimentos de más, precisamente, ¿no? Entonces tenemos varios trastornos, precisamente, y pues realmente había un dato que yo había, bueno, que estaba yo viendo, que investigaba precisamente ahora, y es que nos mencionaba que ahora en el 2020, al inicio de lo que fue prácticamente la pandemia, los trastornos de la conducta alimentaria afectaron a 9 de cada 10 personas, precisamente. Entonces es una cifra bastante alarmante, porque 9 de cada 10 personas estaban presentando un trastorno de la conducta alimentaria. Y precisamente, pues esto nos lleva a graves consecuencias. ¿Por qué? Porque también hay que mencionar que, pues, las estadísticas acerca de los trastornos alimentarios nos dicen que las consecuencias, o una de las consecuencias más graves de estos trastornos, pues es el suicidio. Y aquí nos menciona
que puede ser ya sea por la cuestión de este trastorno llamado lo que es la anorexia, la bulimia, la obesidad y también la alimentación o el trastorno de conducta alimentaria que llamamos nosotros por atracón o compulsivo, ¿no? Entonces, realmente todos estos afectan de cierta manera y hay algunos síntomas que podemos nosotros detectar también en las personas que están presentando este tipo de trastornos. No es algo para todos o que apliquen todos, ¿no? Realmente, pero en algunos de los trastornos alimenticios que nosotros podemos ver, en estas personas nosotros podemos observar que empiezan a tener como una intolerancia al frío, a las temperaturas frías. Empezamos a ver que empiezan a perder peso, que se ven más delgaditas, que nosotros le llamamos que empiezan a perder la masa muscular precisamente. Empezamos a ver que incluso a nivel dental, el esmalte de los dientes empieza a caer, se empieza a ver esa pérdida del esmalte dental, tenemos esta sensación de debilidad, de desmayo, la pérdida de cabello, empieza a ver también lo que es la... Y empezamos a ver también que hay una disminución en cuanto a la frecuencia cardíaca de estas personas, en cuanto a las presiones arteriales de estas personas, deshidrataciones severas, porque muchos de ellos utilizan también fármacos como diuréticos y laxantes, ¿no? Por esta cuestión de la pérdida de peso. Y empezamos a ver entonces que existe una deshidratación muy severa en el cuerpo. Y aparte de todo, pues en el caso de las mujeres podemos también detectarlo. ¿Por qué? Porque hay una prevención, digámoslo así, del periodo de ellas, ¿no? Entonces sí son varios síntomas que son de alerta y que nosotros podemos ver algunos de ellos a simple vista, ¿no? No es necesario que tú vayas y le digas a la persona, oye, tómate una química sanguínea, ¿no? No, realmente no. Nosotros a simple vista podemos detectar que la persona está perdiendo peso o que la persona está ganando peso o qué está haciendo realmente, ¿no? En algunos trastornos incluso influye esta parte de que devuelven los alimentos las personas y en esta parte de la mano podemos nosotros notar que tienen súper lastimado precisamente porque se inducen ellos mismos al vómito. Entonces son síntomas pequeños, son señales muy pequeñas, pero que nos llevan a nosotros a poder detectar que esta persona necesita ayuda y que realmente está pasando algo ahí, ¿no? Entonces, realmente yo creo y como concuerdo con mis amigos también, es importante que nosotros hablemos de esto en el ámbito científico y en el ámbito espiritual. Y yo considero que precisamente por eso Dios nos permite también estar en este ámbito, ¿no? Porque tenemos nosotros que también saber cómo abordar este tipo de situaciones, ¿no? Y no atacar a las personas. La mayoría de las veces se ataca a la persona y se le dice, oye, te estoy viendo que estás haciendo esto y esto y aquello. Pero no, debemos aprender a tratar a las personas, a tratarlas con amor, con paciencia realmente, a tratar de entender por lo que están pasando, ¿no? A que realmente el amor de Dios que inunda nuestros corazones también los inunde a ellos y que nosotros desde nuestro lado profesional pues podamos apoyarlos de alguna manera, ¿no? Entonces realmente es como que lo que yo podría decir y totalmente concuerdo también con la parte en la que comentaba Fanny, ¿no? Muchos de ellos lo externan, sí lo externan. Actualmente en el hospital tuvimos un caso precisamente de un niño que ya estaba sufriendo como mucho. Y uno de esos días le preguntó a la enfermera, oiga, ¿cuánto tiempo tardo en desangrarme, no? O sea, si me corto, ¿cuánto tiempo podría tardar en desangrarme? Y entonces nosotros luego detectamos ese signo y dijimos, no, esto no está bien y hay que intervenir, pero ya, ¿no? Pero muchas de las personas necesitan, y yo lo he comprobado ahora en este tiempo, necesitan mucho amor y necesitan mucha atención, cosa que a veces no tienen. Y nosotros, si en su familia no lo tienen, si en sus hogares, si en sus ambientes que se desenvuelven ellos no lo tienen, es ahí donde tenemos que intervenir precisamente y decirles, aquí estoy y te quiero ayudar y yo estoy aquí para escucharte y para ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pudiera decir acerca de estos trastornos de la conducta alimentaria y pues sí, como concluía, la peor o una de las consecuencias más malas que pueden tener estos trastornos, pues sí, ciertamente es el suicidio, ¿no? Es llegar a esta parte. ¿Podría comentar algo referente a lo que menciona Jackie? Sí, amiga, adelante.
bueno, ya encaminando como más, bueno, una de las cosas que puede llegar a estar sintiendo también una persona con riesgo al suicidio es también sentir soledad, ¿no? En un principio, Jackie mencionaba sobre que muchísimas veces son personas que a lo mejor se fijan como que en ellos mismos, ¿no? Tenemos a lo mejor eso de llegar a ser a lo mejor en un punto vanidosos, ¿no? Pero las personas cuando llegan a estar sufriendo esto, pueden llegar a estarse sintiendo solos, que como que no, como que aislados, ¿no? Les decía yo, alejados. Y creo que es verdad que, que sabemos que cuando Dios está con nosotros, sabemos que no estamos solos, ¿no? Que Dios nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios. Otra de las cosas es que a lo mejor pueden llegar a sentirse a lo mejor pues lejos de estar amados, ¿no? Por eso es que también pueden llegar a tener ciertas conductas, ¿no? Pero Dios nos hace saber que somos amados, Dios nos hace saber que Él se entregó por amor de nosotros. Y me gusta recordar como estas verdades porque mientras yo estudiaba, a lo mejor la licenciatura, hubieron veces en las que podía como yo sentir que también dentro de ahí yo decía, bueno, Dios, ellos investigan, ¿no? Ellos están investigando algo que a lo mejor tú hiciste, ¿no? Tú hiciste a lo mejor la salud mental, ¿no? El que nosotros pudiéramos estar en un bienestar. Y en el único lugar en el que vamos a poder estar bien, pues es cerquita de Dios. Y en el único lugar donde nos vamos a sentir también valiosos, donde vamos a sentir que nuestra vida tiene propósito y vamos a poder a lo mejor contagiar a otros, va a ser desde Él, ¿no? A lo mejor algunos hemos tenido alguna situación, ¿no? De querer haber en algún momento atentar con nuestra vida. Pero lo importante es saber que hay esperanza, ¿no? Que esto no se queda ahí, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues es que ya no hay más después de esto. Y bueno, solamente quisiera llegar hasta ahí porque no quisiera como que lo demás como que lo comentaran. Ay. Sí, amigo, gracias. Gracias. Realmente cada una de las aportaciones son muy importantes, muy valiosas para todos Bueno, los que nos quisiera están compartir viendo. también algo muy, muy curioso. Yo en algún momento sufrí bueno, cuando uno estudia la licenciatura, muchas veces uno se siente identificado con muchas cosas, ¿no? Y una maestra nos decía, no, tranquilos, ¿no? O sea, tranquilos, no se pueden identificar a lo mejor con uno, con dos, con tres, ¿no? Pero ya con todos, pues no. Pero yo sí, yo sé que yo en un tiempo yo llegué a pasar como por esa situación de tristeza profunda. Y habían veces en las que yo no quería ni siquiera levantarme, no quería ni siquiera, o sea, yo sentía que la visión se me acortaba por completo. Y yo quisiera como compartir esto porque yo sé que Dios me sacó de ahí y el día de hoy yo sé que yo tengo propósito. Entonces yo sé que las personas que Dios saca también de ahí tienen propósito y Dios las saca de ahí porque van a ser personas que también el día de mañana van a sacar a otras personas de ese lugar. Creo que tengo un problema con mi audio, no sé, creo que les llega tarde lo que digo, más en cambio, espero solucionarlo y me gustaría que pudiéramos pasar a la parte espiritual. Entonces, bueno, antes de pasar a esa parte, no sé si falta algo más por comentar. Creo que Jackie también tiene algo preparado acerca de unos números y números a donde nos podemos comunicar
a centros de atención, ¿no? Creo hospitales y todo eso. Entonces, igual quisiera que nos compartieras toda esta información y terminando pasamos a la parte espiritual y recordándoles a nuestros amigos que nos están viendo que pueden hacer preguntas, ahí nos pueden escribir en los comentarios para que si alguno de nuestros invitados quieren que les responda, pues adelante. Así que, amiga Jackie, no sé si pudieras agregar algo más, igual respecto a los números telefónicos en donde nuestros amigos se pueden comunicar si conocen a alguien con... Sí, claro. Lo que yo también quería comentar, pues es esta parte de que, claro que nosotros estamos muy interesados en ayudar en esta parte espiritual, pero también no dejamos de lado que Dios ha puesto a personas que pueden ayudarnos en el ámbito profesional. Y en este caso, el IMSS, por ejemplo, lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno precisamente de México, propone que muchos de estos tratamientos de estas personas o que la ayuda que estas personas puedan buscar, pues sea en un equipo precisamente multidisciplinario de salud. Entonces, respecto de esto, el gobierno da algunos números o da un número precisamente y el número al que nosotros podemos comunicarnos, que es la línea de la vida, es el 800-911-2000. Y también ahora en esta época de pandemia, nosotros teníamos o tenemos el sitio web de coronavirus y aquí ustedes pueden ingresar y hay una sección que se llama salud mental y otras líneas de atención. Y si tú en algún momento llegas a presentar alguna crisis de este tipo, que necesitas hablar con alguien, que estás a punto de tomar esta decisión, te invitamos a que puedas también pues hablar a este teléfono o ingresar a esta página, porque aquí hay personas que precisamente están dedicadas las 24 horas del día, los 365 días del año para que puedan atenderte de la manera en la que tú lo necesitas. No estás solo y es importante que lo sepas, que siempre hay alguien ahí que puede estar para ayudar. Ok, pues digo, creo que hay muchísimas horas que pudiéramos invertir para hablar de este punto en específico, pero nos gustaría ir cerrando si tienen alguna duda por ahí, recordarles y que el suicidio y la depresión es un tema tan real que incluso dentro de la Biblia hubo personas que lo enfrentaron. El primer caso que más conocemos, quizá algunos que conocen de la Biblia o que quizás lo han escuchado, es el caso de Judas, la persona que traicionó al Señor Jesús, pero él lo hizo bajo una influencia del diablo, lo que comentábamos hace un momento, que nadie en el sano juicio, en la plenitud de una salud integral, tiende a tomar esta decisión si no es bajo una influencia espiritual o psicológica. Y en el caso de Judas fue bajo la influencia demoníaca. Dice la Biblia que Satanás tomó a Judas y esto fue lo que lo llevó, lo incitó a esto. Saúl intentó varias veces quitarse la vida porque dice la Biblia que era atormentado por demonios. Y hubo un profeta llamado Elías que incluso le dijo a Dios, quítame la vida. Pero la diferencia con estas personas, con un profeta, la primera enseñanza es que nadie está exento. Aún conociendo de Dios podemos pasar por pruebas que nos lleven a la depresión e incluso en flashazos inmediatos llegar a pensar en el suicidio. Eso no es pecado. Lo que es pecado es permitir que esos pensamientos se aniden en nuestro corazón y entonces corremos el riesgo de perder la vida. La diferencia con estos hombres que no conocían o que perdieron, vamos a decirle, los estribos, se perdieron la conciencia de sí mismos, a la diferencia con Elías es que Elías él nunca intentó atentar contra su propia vida. Él lo que le dijo a Dios, Señor, estoy deprimido. En una interpretación propia, Elías le decía, Señor, estoy deprimido, quítame la vida, porque él se sentía temeroso, él había caído en una depresión. Pero uno de los casos que más me llama la atención es el de un carcelero que su trabajo era cuidar solamente la prisión, y dice la Biblia ahí
en uno de los libros, en Hechos 16, habla que hubo un terremoto, de modo que los prisioneros pudieron escapar. La diferencia aquí es que los prisioneros no escaparon, sino se quedaron ahí, pero este carcelero pensó que todos ya se habían escapado y como era su trabajo cuidar de todos los que estaban en la cárcel, entonces dice la Biblia que él tomó una espada y se iba a quitar la vida. La respuesta de los hombres que estaban saliendo de la prisión le dijeron, oye, espérate, todos estamos aquí, no lo hagas, todos estamos aquí, no te hagas ningún daño, dice otra versión, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y entonces la reacción del carcelero fue inmediatamente voltear a verlos y decir, por favor, díganme, ¿qué tengo que hacer? Dice la Biblia que este hombre estaba temblando y no sabía qué hacer y entonces se acercó a estos hombres de Dios que habían sido injustamente puestos en prisión. Les digo, por favor, díganme qué debo hacer para ser salvo. ¿Y qué enseñanza práctica esto nos da? Bueno, en primer lugar, tienes que recordar que cuando quieres quitarte la vida, vemos personas a tu alrededor que ahora mismo, en el día mundial de prevención ante del suicidio, antisuicidio, queremos decirte que no lo hagas porque habemos muchas personas que queremos ayudarte. No lo hagas porque estamos aquí, todos estamos aquí. Y algo que hizo este hombre, que es lo que ahora tú deberías hacer si estás pasando por esto, es decir, ¿qué tengo que hacer entonces para salir de esto? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Este hombre lo que hizo fue acercarse a los hombres de Dios, arrodillarse y decir, por favor, díganme qué tengo que hacer. Lo siguiente que tienes que hacer, en primer lugar, es no lo hagas. En segundo lugar, es pregunta, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué debes hacer? Y es ahí donde nosotros queremos ayudarte. Jackie ya ha dado información de manera general, gubernamental, de las líneas de ayuda, pero queremos decirte que solamente la llamada más segura que vas a tener va a ser cuando llames directamente al cielo, cuando te entrevistes con Dios, cuando digas, no puedo hacerlo. Hay personas, muchos testimonios que hemos escuchado de gente que sin saber números de atención médica, de atención psicológica, aún sin tener el teléfono de algún pastor o algún líder de alguna iglesia, han escuchado la voz de Dios diciendo, te amo, no lo hagas. Y eso es lo que ahora queremos decir, y con esto creo que podemos ir cerrando esta parte de este podcast del día de hoy, porque tenemos que recordar que esto es una realidad que todos, incluyendo hijos de Dios, de pronto enfrentamos. Lamentablemente ha habido hijos de Dios, pastores, hijos de personas influyentes, hombres de Dios que se han quitado la vida. Esto no es un juego, porque el diablo no está jugando, el diablo tira a matar y él es el enemigo de tu alma. Y tú necesitas recordar que solamente Dios, y si no lo sabías, ahora lo sabes, que solamente Dios y Jesucristo han derramado su propia vida para traer sacrificio en su propia vida a nosotros y darnos salvación, darnos vida eterna. Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú sigas teniendo esos pensamientos, Él te quiere hacer libre de esos pensamientos. El hecho de que tengas depresión solamente te tiene en una línea más en una cuerda floja todavía. Recuerda que el resentimiento llama a la tristeza al rencor, el rencor llama a la depresión y la depresión manda a llamar al suicidio, el suicidio llama a la muerte y la muerte trae una pérdida total a tu vida. Hay pequeñas cosas en nuestra vida que tienen que ser sanadas. Si tú permites que Dios entre y sane aún el pequeño rencor, el pequeño resentimiento, alguna raíz que todavía permanece, Dios te va a hacer libre y va a evitar a que caiga a una situación todavía más letal. Así que te invitamos a que, como este hombre, que puedas escuchar la voz de muchos de nosotros diciéndote, no lo hagas, todos estamos aquí, no te hagas ningún daño. Y en segundo lugar, que tú puedas decir, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Y nosotros queremos ayudarte. Hay muchísimos recursos, hay muchísimas personas que pueden apoyarte, pero sobre todo solamente es Dios, es Jesucristo, que fue a la cruz para morir por tus pecados, para llevar en él y absorber toda culpabilidad de tu vida. Así que gracias por darnos este espacio, Misa. La verdad es que es algo que llena mucho nuestro corazón y queremos invitar a nuestros amigos que aún no han puesto algunas preguntas. Creo que ya hay algunas preguntas por ahí, pero bueno, vamos a dar lugar a Misa y ahorita. Sí, claro, amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que realmente ante las adversidades, ¿no?, de este mundo tenemos la desventaja, la desventaja cuando no conocemos de Dios, de que el enemigo tira, ¿no? Tira los dardos de fuego,
recientemente nos predicaba nuestro pastor, ¿no? El pastor decía, el diablo no te va a lanzar flechas así a la ligera, sino que te avienta flechas con fuego, con todo lo que es su poder, ¿no? Del enemigo. Pero creo que mayor es el poder de Dios que está con nosotros. Así que quisiera, antes de comenzar a responder las preguntas, que pudiéramos hacer la oración de fe, y me gustaría que mi amiga Fanny nos acompañara a hacer esta oración y hacer la invitación a nuestros amigos que no creen en Cristo, que pudieran hacer esta oración, que es muy importante, y que si alguna vez se sintieron identificados o se sienten en esta situación, ahí me veo mal, pudieran realizar esta oración. Así que, amiga Fanny, si nos haces el favor de hacer la oración de fe, y pasamos con las preguntas y concluimos. Sí, claro que sí. Perdónenme, es que no escucho a misa, pero claro que sí. Bueno, vamos a hacer la oración de fe, y quiero que sepan que es una decisión bien importante, bien importante. La primera vez que yo tomé la oración, recuerdo que la tomé como en el mismo día me hicieron pasar a todos los cultos, y luego volví a pasar el otro domingo y yo decía, es que yo quiero estar bien segura de mi salvación, así que otra vez lo voy a volver a decir. Pero no es las veces que lo digas, sino que lo digas con todo tu corazón, y que lo digas creyendo que Jesús es el Salvador. Y bueno, pues, Señor, el día de hoy yo te doy gracias porque tú me permites estar aquí, porque yo sé que mi vida tiene propósito, yo sé que mi vida tiene sentido si estás tú. Te doy gracias, Dios, por ese sacrificio que tú hiciste. Te doy gracias, Jesús, por el sacrificio de la cruz. Hoy yo reconozco que he pecado. Hoy yo reconozco que me he apartado de ti, y que tal vez la consecuencia de haber estado apartado de ti, ha traído a mi vida muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Pero el día de hoy, Señor, yo te reconozco a ti como mi único y mi suficiente Salvador. Yo sé que esta es una decisión importante, y yo quiero hacerla con todo mi corazón y con todo mi ser. Yo quiero confesar que tú eres Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas felicidades a todas las personas que hicieron la oración de fe. Creo que es una decisión muy importante y muy bonita de parte de nuestras vidas. Decía Fanny, ¿no? Tuvo que pasar en todos los servicios de Centro de Fe a orar y recibir a Cristo en su corazón. Pero realmente, no, como dice, no es realmente cuántas veces lo hagas, sino que lo hagas desde tu corazón, lo hagas con todo tu ser, con todo lo que eres, que aceptes y dejes esas cargas a Él. Entonces realmente compartan, amigos, el mensaje a todos los que nos están viendo. Somos 26 ahorita, 27, suben, bajan, 30, pero no solamente se van a quedar estos 30, sino que también puedan ustedes compartir el mensaje y que otras personas puedan ser conscientes de este mensaje. Perdimos a nuestra amiga Jackie. Qué feo. Y bueno, amigos, antes de cerrar pues el episodio, quisiera
quisiéramos responder las preguntas que nos hacen cada uno de nuestros amigos. Y una de ellas dice, ¿cómo se puede tratar a una persona que piensa suicidarse y uno que quiere compartir de Dios, pero esa persona no quiere saber de Dios porque te responde si a Dios le importara o no dejaría que me pasara esto, cómo actuar o ayudar? No sé si alguien de Manu o Fanny nos quieran responder esta pregunta. Pues la forma más factible de ayudar en el ámbito espiritual, pensando en el ámbito espiritual para acercar a Dios, en primer es orar por esa persona. Si esa persona ya ha dado señales de que quiere suicidarse, entonces lo primero es acercarse. En segundo lugar es entender. Tampoco vamos a criticar y es un caso especial. No podemos tampoco decir, no quieres nada de Dios, lo respeto y me voy, porque es una persona que en ese momento es muy vulnerable y que su vida está en riesgo. Entonces, en primer lugar es orar por esa persona, en segundo lugar es ser paciente, porque ese tipo de respuestas son completamente naturales, porque por eso piensan así y por eso están considerando una alternativa, porque no ven en quien se supone que debería haber una respuesta en su visión, en quien se supone que en este caso, hablando de parte de Dios, están de alguna manera enojados. Entonces es dirigir a esa persona a una reconciliación y tratar de encaminarles a una reconciliación en primer lugar con Dios, reconociendo que es la persona que les va a ayudar. Entonces, primero es orar por esa persona, que todo argumento espiritual sea quebrantado. Número 2 es ser paciente con esa persona y llevarlo. Número 3, llevarlo a una reconciliación. Yo creo que esas personas por lo general son los argumentos que ponen para evitar ser ayudados por la parte espiritual. Entonces es encaminarlos y decir, ok, vamos a hablar con una persona que te puede encaminar y a lo mejor de forma directa no tocará el tema de Dios, pero será libre eventualmente por la oración que tú como amigo, como... Qué respuesta tan más directa, lo que necesitamos, ¿no? Igual. Entonces, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿la eutanasia se considera suicidio? Amiga Fanny o Jackie, nos pueden preguntar. Amigas. Jackie, Fanny. La eutanasia. Perdón, estoy como un poco sacada de onda. ¿Eutanasia se considera suicidio? Se apagó así de la nada. Sinceramente, hay, de hecho, incluso algunas leyes en cuanto a la salud, pues sí lo consideran como una, ahora sí que como atentar precisamente contra la vida cuando se toma este tipo de decisión. Es un conflicto en el que incluso a nivel de salud es una situación muy, muy delicada. Entonces, realmente, pues, ay, realmente, pues te digo, aquí en México se supone que no está como tal permitida la eutanasia, porque sí es atentar contra la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la persona sigue teniendo vida, o sea, sigue existiendo vida dentro de esa persona, ¿no? Entonces, realmente como suicidio no creo que sea tomado, pero sí es como una, como te digo, es atentar contra la vida de una persona de cierta manera. ¿Por qué? Porque Dios es el que quita y el que da la vida. Entonces, obviamente tú y yo no podemos hacer nada contra eso y si estás atentando contra la vida de esa persona, ¿no? Entonces, amigo Manu. Creo que precisamente la pregunta de Esmirra en este sentido, creo que la has respondido muy bien, Jackie, porque yo entiendo que la pregunta va en función de si una persona tiene derecho por encima de la vida de otra persona, entonces se considera o no se considera suicidio. Entonces, al hablar que la eutanasia es quitar
la vida que no te pertenece, el suicidio es exactamente lo mismo. Yo creo que en ese sentido se considera en el mismo rango, ¿no? De una falta delante de Dios, hablando del sentido espiritual. En el sentido estricto de la terminología, no. Porque, bueno, la eutanasia es una persona externa tomar una decisión por encima de una persona, ya sea una persona en el estado terminal o una persona que tiene que prolongársele la vida porque está en un estado vegetativo. Creo que ya hay una diferencia. Entonces, yo quisiera entender un poquito mejor el sentido de la pregunta de Esmirna. En el sentido espiritual, vamos a llamarle sí, es parte de, porque estás tomando control de la vida que no te pertenece, pero no en el sentido del significado. La eutanasia es quitar la vida a otra persona, que definitivamente no es bíblico, y el sentido del suicidio también es quitarte la propia vida, y tampoco es correcto bíblicamente. Pero quería nada más a puntualizar esa parte, porque creo entendía también la pregunta de Esmirna. Nada más. ¿Algo que quisieras agregar, Fanny? Fanny. Fanny, ¿algo que quieras agregar? Perdón, es que estoy escuchando aquí en el teléfono porque en la pantalla no entiendo por qué, pero no me apareces. Y y no, creo que han sido muy acertadas las preguntas. Diría, la última pregunta de nuestra amiga Esmirna dice, ¿dirían que hay algunas señales que pueden dar los suicidas de closet? Amiga Fanny. Diría que, bueno, existen existen dos tipos de personas, las personas que hacen, bueno, como ya lo había mencionado Manuel, hay personas que son más verbales, ¿no? Hablan como tal el momento en el que van bueno, verbalizan, ¿no? El hecho de decir que, pues, quieren cortar con su vida, pero hay personas que también precisamente no lo dicen, pero a pesar de que no lo dicen, a pesar de que no hacen mención verbal de esto, a pesar de eso, tienen toda una conducta eh, que revela el deseo de, pues, de querer, pues sí, acabar con su vida. Y podemos darnos cuenta en el discurso de la persona. Es que es bien importante esta parte de conocernos a nosotros y de conocer también a la persona, de conocernos también como seres humanos, porque una vez que el conocimiento es lo que te va a ayudar y lo que te va a dar pauta que tú puedas identificar cuando algo está bien y cuando algo no está mal. Y a pesar de que son personas que dirían, pues son personas que se esconden, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues es que yo no quiero decirlo. A pesar de eso, aunque sea muy poquito, aunque sea algo muy chiquito, pero sí se llega a revelar. Esto puede ser más frecuente, por ejemplo, con las personas adultas, con las personas que a lo mejor tienen alguna enfermedad, pues ya una enfermedad pues terminal, pero ya son personas, digamos, de la tercera edad. Esto se llega a dar más en ese tipo de edades o en esas edades se puede llegar a dar todavía más el hecho de que ya cuando menos, o sea, la verdad es que ahí sí es como más discreto el asunto del suicidio en las personas que son mayores, porque digamos, ya son personas como que quisieran como ya y no, o sea, no quieren dejar evidencia, simplemente quieren cortar ahí con su vida, pero claro, no descartando que también pudiera llegar a pasar con personas de menor edad, pero sí es mayormente frecuente en las personas adultas. No sé si respondí la pregunta.
Sí, yo creo que sí, realmente más clara la respuesta no puede estar. Y pues creo que no hay más preguntas. Ah, no, sí. La última pregunta de Jenny. Dice, una persona que tiene problemas como estrés o una enfermedad, por ejemplo, y no piensa suicidarse, pero hay personas que aprovechan la situación y les platican del suicidio. No entendí la pregunta. No sé si alguno de ustedes puede entender la pregunta. Yo creo que tiene que ver con el tema de quizá un poco relacionado con la eutanasia, porque hablando de una persona con una enfermedad que no planea quitarse la vida, pero que otros influyen a esa persona. Dice, les platican del suicidio, dice, pero hay personas que aprovechan la situación, les platican del suicidio. Según entiendo, la pregunta de Jenny tiene que ver con influir y tratar de convencer a una persona de que se quite la vida a causa de una enfermedad. Yo creo que ahí aplica un poquito la conciencia de una idea errónea. Como dijo Jackie, Dios solamente da la vida y de acuerdo a lo que creemos, Dios solamente puede quitarla. Entonces Dios, al ser la fuente de la vida, pues la vida es muy valiosa para Él y por eso Él condena precisamente el asesinato, tanto que si le quitamos la vida a alguien como si nos quitamos la nuestra y si influimos también a otra persona a que lo haga. Estaba recordando en el punto de la eutanasia, la Biblia habla del rey Saúl, que hubo un momento en donde le dijo a otra persona, cuando él estaba mal herido, lejos de una persona que estaba ahí con él, le dijo, por favor, quítame la vida. Y entonces el Señor después le demandó a esa persona la sangre del rey Saúl, aunque esta persona había considerado que había cumplido y había seguido órdenes, de todas formas esta persona tuvo que dar cuentas delante de Dios por ello. Entonces yo creo que aquí en cuanto a los problemas que menciona Jenny, bueno, está incorrecto que una persona incite a otra por la condición de salud en la que se encuentra a que cometa suicidio o a quitarse la vida definitivamente, porque está tomando un lugar que no corresponde, está teniendo pensamientos o está poniendo a las otras personas pensamientos de muerte que definitivamente no son correctos delante de Dios. Amén, amén. Pues, amigos, creo que no hay más preguntas. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy. Esperemos que el mensaje haya sido de bendición a cada uno de ustedes y que puedan compartirlo con más personas. Realmente es muy importante compartir el mensaje, dado a que salvamos una vida más, ¿no? Creo que es el eslogan de este episodio. Ahí se me fue el nombre. Antídoto contra el suicidio. Salvemos juntos una vida. Así, en manos de todos los que estuvimos en el episodio, en nuestras manos está la vida de alguien que podemos salvar. Entonces, no perdamos la oportunidad de salvar a una persona. Si conocemos, si vemos a alguien, personas que tienen pensamientos suicidas, que se quieren suicidar, actuemos de una manera correcta y conforme a lo que nuestros amigos nos acaban de compartir. A lo mejor